Buenas tardes, vecinos y vecinas de Campillos. Nuevamente me vuelvo a dirigir a todos vosotros y todas vosotras con el objetivo de seguir facilitando información con respecto a las medidas o las nuevas medidas que se puedan ir adoptando por parte de las autoridades sanitarias. En este caso era relevante y es relevante la información que nos transmitió ayer la dirección de aquí del Centro de Salud, en este caso, que traslada una decisión de la autoridad sanitaria del Hospital de Antequera y, por tanto, de la Delegación de Salud de Málaga, de que el día 9 de junio, es decir, el miércoles de la semana que viene, definitivamente va a haber vacunación masiva en Campillos. ¿Vale? Repito, el día 9 en el Polideportivo Municipal, en este caso en el pabellón Polideportivo Municipal, va a haber vacunación masiva. El horario de la vacunación va a ser a partir de las 8:30 hasta las 3 de la tarde, con lo cual es un horario de jornada intensiva y lo que sí nos comentaban es que hay determinadas edades a partir de las cuales se empieza a vacunar, con lo cual ya estamos hablando de que a partir de los 50 años hacia arriba, tanto las personas que no tengan vacunas como las que les falte la segunda dosis van a empezar a vacunarlas este día, el día 9. Años, estamos hablando, me dijeron una horquilla aproximada del año 71 hacia arriba, hacia edades mayores. Es la horquilla de edad a la que se va a empezar a vacunar. ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para apuntarse? Porque en definitiva, en este caso, hay que pedir cita. Yo preguntaba cuál es el método, me decían que había que pedir cita. A través de el app, la plataforma de Clip Salud o Salud Responde, pedir la cita correspondiente y ahí va a indicar y tenéis que elegir el sitio donde se va a vacunar. En este caso pone la opción del Polideportivo Municipal y ahí hay una serie de horarios en los cuales se puede elegir ese horario en función de cómo esté ya, porque supongo que habrá personas ya que antes de comunicarnos esta decisión habrán pedido cita y habrán elegido una hora o un tramo horario concreto. Pero bueno, lo importante es que ya metiéndose en Salud Responde o en Clip Salud, ya pueden solicitar la cita para esta vacunación masiva que va a haber el día 9, repito, el miércoles de la semana que viene, en el Polideportivo Municipal, en franjas de edades desde el año 71 aproximadamente hacia arriba, hacia edades más mayores. Eso es importante y creíamos que teníamos que decirlo. Allí pues habrá un dispositivo de protección civil para que garantizar que no haya aglomeraciones, que no haya concentraciones de personas y que todo transcurre con normalidad. Por tanto, ya digo, insisto, día 9, a partir de las 8:30 de la mañana, habrá una jornada de vacunación masiva en el Polideportivo Municipal y la forma de registrarse para poderse vacunar es a través de las distintas aplicaciones o páginas web de la Junta de Andalucía, Clip Salud o Salud Responde, y ahí pueden pedir la cita correspondiente. Dicho esto, también me gustaría referirme muy brevemente al cribado que tuvo lugar ayer en Campillos. El cribado que estuvo motivado por un aumento exponencial la semana pasada de 24 casos en la última semana, con lo cual hubo una preocupación que a mí me trasladaron por parte de la autoridad sanitaria comentando que iban a hacer un cribado con el objetivo de determinar a ver cuál era la situación real, porque si bien en pueblos vecinos había habido también un pico de subidas de contagio y sí habían diagnosticado dónde estaba el foco de ese contagio, sin embargo en Campillos no habían podido hacerlo. Por tanto, plantearon de hacer el cribado y citaron ayer a 383 personas, de las cuales acudieron solamente 184 y en este caso hubo 2 positivos. Importante es que para nosotros, porque estos datos me lo comunicó el propio delegado de salud por la noche, importante es decir que son malos datos. Tenemos que, si desde la autoridad sanitaria se establecen unas medidas para ver cuál es el diagnóstico, cuál puede ser la situación del municipio, más o menos una situación real, está claro que no ha habido colaboración, está claro que no ha ido ni la mitad de las 383 personas citadas, con lo cual es difícil hacer un pronóstico de cuál es nuestra situación, porque lo que sí está claro y se está demostrando es que vamos a peor,
Campillos, a los datos de ayer, estaba en 512 casos por cada 100.000 habitantes, o sea, 43 casos activos. Somos el segundo pueblo de la de la comarca de Antequera con los niveles más altos. Estamos entre los primeros de la provincia de Málaga con los niveles más altos y con una amenaza que si llegamos a los 1.000 casos por 100.000 habitantes, tenemos decretado un cierre perimetral, nos decretarán un cierre perimetral, no se podrá entrar ni salir de Campillos y además cerrará todo lo no esencial. Por tanto, debemos ser consecuentes, debemos ser responsables. Yo siempre digo lo mismo, es verdad que estamos caminando ya con herramientas, con vacunas, etcétera, etcétera, hacia la nueva normalidad, que se llama. Y que es verdad que también existe un cansancio de la población. Eso se entiende y es comprensible, pero todavía esto no ha terminado. Y, de hecho, también tengo que recordar que desde la autoridad sanitaria, puesto que todavía hay una alta incidencia de hospitalización, se mantienen las medidas de la primera fase de desescalada que hubo o que se estableció desde el día, o se programaron desde el día 9 de mayo que desapareció el estado de alarma. Recordad que había 3 fases, una fase de estabilización con unas medidas que son las que están hoy en vigor, que iban desde el día 9 de mayo al 31 de mayo. Después había una segunda fase, que era la fase de avance, que iba desde el 31 de mayo hasta el 21 de junio, y posteriormente había una última fase, que era una fase de normalización a partir del 21 de junio. Bien, pues la alta incidencia todavía y la alta tasa de hospitalización ha provocado que la Junta haya prorrogado las medidas de la primera fase, es decir, que las medidas que debían haber terminado, si hubiésemos sido responsables que deberíamos haber sido el día 31 de mayo, hoy continúan como consecuencia de que está habiendo todavía una alta tasa de incidencia, de contagio y se corresponde con una preocupante tasa también de hospitalización. Por tanto, vuelvo a decir, el cribado de ayer para mí es un dato negativo, porque la mitad de la población que fue citada no acudió a esta cita y para nosotros es importante, teniendo en cuenta la situación que vive el municipio, la situación en este caso con respecto a contagios, tenemos que ser un poquito más responsables y tenemos que, ya digo, seguir viviendo con responsabilidad porque esto no ha pasado. Y cosas como estas son las que, bueno, si no colaboramos indudablemente con las herramientas que nos posibilita la autoridad sanitaria para saber cómo estamos, pues eso demuestra que la situación puede complicarse más. Y desde luego, insisto, complicarse más significa que si seguimos así, por los niveles de contagio que tenemos, pues podemos llegar a los 1.000 habitantes, a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y a partir de ahí pues corremos el riesgo de que no sabemos por cuánto tiempo podemos estar confinados con cierre perimetral y con el cierre de todo no lo esencial. Por tanto, yo vuelvo a pedir esa responsabilidad. Creo que es importante que pensemos y que nos concienciemos de que podemos hacer una vida más o menos normalizada siempre y cuando respetemos las medidas de seguridad, que como ya saben, no hace falta que las repita, pero son importantes, que sigamos con el lavado y la higiene de manos, que sigamos con la mascarilla puesta, aunque estemos sentados en una terraza. Porque yo observo que cuando las personas se sientan en una terraza de un bar, o incluso en el interior de un bar, parece que el hecho de que estemos sentados en una mesa nos da inmunidad, y no da inmunidad. Por tanto, aunque estemos sentados en una terraza, y porque además es obligatorio, por norma, debemos tener la mascarilla puesta y cuando consumamos, bajárnosla, pero no quitárnosla y estar todo el tiempo que estemos sentados en una mesa, por ejemplo, pues con la mascarilla quitada. Eso por un lado en cuanto a nuestra actitud y nuestro comportamiento, y nuestros hábitos cuando estemos en el ocio, ¿no? Dentro de lo que es un bar o fuera, en una terraza. Pero después me voy a la siguiente parte, que son las reuniones de ocio, las fiestas. Concretamente, ha habido poblaciones cercanas en las que los picos están repuntando por fiestas y eso hay que tener cuidado también porque en este tipo de reuniones sociales, incluso en las reuniones familiares dentro de casa, se relajan las medidas de seguridad, nos bajamos la mascarilla y ahí es donde empiezan los problemas. Por tanto, yo vuelvo a insistir que aunque hagamos una vida más o menos ya normalizada, puesto que están flexibilizando medidas, aunque estemos todavía en la primera fase de desescalada,
pero que tengamos siempre presente que debemos seguir cumpliendo estas medidas, las distancias de seguridad, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, etcétera, 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 porque, repito, esto no ha pasado todavía. Y hasta que no esté, el virus sigue estando. En un informe que mandaban esta mañana desde el comité de expertos, decían que el virus está entre nosotros todavía. De hecho, se está demostrando que en el momento que nos relajamos un poquito, en concreto Campillo ha tenido 24 casos en una semana, que eso es un dato muy negativo y además que nos ha llevado a un pico muy alto como el que estamos ahora. Mientras que la mayoría de los pueblos ahora mismo están en niveles bajos. Por tanto, yo insisto que debemos seguir con cautela, debemos seguir viviendo con la cierta normalidad que podamos vivir, pero siempre cumpliendo las medidas de seguridad y, sobre todo, siendo responsables, porque hay una parte de la población que todavía no tiene la vacuna. Una parte de la población tiene las dos dosis ya, de la vacuna que sea de 2 dosis, pero hay una parte que es la más joven en concreto, que no está vacunada todavía, y ahí se puede producir ahora mismo el más alto riesgo de contagio, puesto que no están inmunizados. Por tanto, vuelvo a repetir, cautela, prudencia y responsabilidad, porque vuelvo a insistir, y el mensaje que siempre he trasladado, que al final estamos con esa responsabilidad, con esa cautela y con esa prudencia, no solamente estamos mirando por nosotros mismos, sino también por los demás. Y yo, esto es un mensaje, ya una llamada de rogar, por favor, a la población que seamos responsables, que ya digo, que seamos prudentes, que seamos cautelosos y que dentro de la vida normalizada que podamos hacer, cumplamos las medidas de seguridad, porque eso nos va a beneficiar a todos. El hecho de que una fiesta o una reunión familiar o varias reuniones familiares produzcan un pico de contagio nos perjudica a todos. Por tanto, es el momento de pensar en el bien común y es el momento de pensar en los demás. Por tanto, es la única forma de que podamos vivir todos con cierta normalidad, el que todos cumplamos las normas y que todos guardemos la responsabilidad y el cuidado para que todos y todas podamos progresar al mismo tiempo, de la misma forma, a la normalidad que estamos buscando. Por tanto, ya digo, un último mensaje, por favor, de prudencia, de cautela y de responsabilidad para que todos y todas podamos vivir este tiempo ya de una forma más relajada y más tranquila. Así que nada, buenas tardes.